hablar de la lashon hara o de la lengua mala, ¿sí? Que, como vemos aquí en Levítico 19:16 dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo. O sea, si es una instrucción que está en la Torá, quiere decir que es un pecado, que eso va a traer consecuencias, que va a traer una lepra. Y si vemos en la primera traducción que dice, no vayan por allí esparciendo calumnias, o en la otra que dice, no sean difamadores. ¿Qué es difamar? Difamar es decir o escribir cosas negativas en contra del buen nombre o el honor de una persona, o desacreditar a alguien. Por ahí vayamos pensando, si nosotros en algún momento, y mire que no voy a hablar con los de fuera, voy a hablar, como dice acá, entre su pueblo, ¿sí? Porque yo decía hoy, a alguien le decía, a veces solo nosotros le decimos en nuestras oraciones, Padre, te doy gracias, Padre, muchas gracias, pero ¿será que le estamos pidiendo perdón al Padre cada día por transgredir la Torá? ¿Será que le estamos pidiendo perdón al Padre porque estamos ofendiendo o estamos transgrediendo uno de estas instrucciones que están acá? ¿Sí? Porque la Torá tiene instrucciones, es instrucción, y podemos estar transgrediendo. Entonces, ¿será que hemos difamado? Estoy hablando entre el pueblo, ¿sí? Como dice acá. O sea, de pronto dijimos algo o escribimos algo negativo en contra del buen nombre o del honor de alguien, de alguno de tus hermanos. ¿O será que desacreditamos a alguien? ¿Qué es calumnia? Es una acusación o una imputación falsa en contra de alguien a fin de causarle daño o perjuicio. Y la tercera, que estaba en traducción, que dice, no vayas chismeando por allí entre tu pueblo. ¿Qué es el chisme? Es realizar comentarios negativos sobre alguien que no se encuentra presente. ¿Será que nos gusta hablar de pronto de alguna persona que no se encuentra presente? El chisme, ¿sí? El chisme, cuando una persona comienza a generar un chisme, a levantar comentarios negativos de alguien que no está ahí, ese chisme va a herir a esa persona de la cual se habló, va a causarle daño, va a traer pleitos, va a crear enemistades, va a traer rupturas, va a traer divorcios, va a traer enfermedad a tu corazón. Gracias, Padre. Hay gente que le gusta el chisme. Hay personas que les gusta y es como una comidilla. Si alguien, voy a poner un ejemplo, ¿qué tal si alguien va y le dice, ¿sabes algo? Yo vi a tu esposo salir de algún lugar y la vi con una mujer y tal. ¿Qué va a provocar eso? Problemas en el matrimonio, problemas en la casa, ¿sí? Y muchas veces hablamos lo que no sabemos o desconocemos. ¿Qué tal si se está hablando de alguien y se habla de alguien que no está presente? Entonces el chisme siempre va a traer pleitos, va a traer problemas a una casa, a una familia, ¿sí? Si es en el trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver la lepra y la lashon hara, la lengua mala? Tiene algo muy en común, pero mucho. Para esto vamos a ver qué dice el libro de Números, capítulo 12. Vamos a ver qué dice. Números, capítulo 12. Seguimos viendo Torá. Números, capítulo 12, habla de que Aarón y Miriam, ¿sí? Dice que
hablaron, que Miriam habló en contra de Moshe. Vamos a ver qué dice Números capítulo 12. En unas traducciones dice murmuraron, o otras dice criticaron, ¿sí? Dice Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope. En otras versiones dice Miriam y Aarón hablaron. O sea que ellos entablan una conversación, ¿sí? Y dice que fue una conversación de crítica, ¿sí? De crítica a Moshe a causa de una mujer, de la mujer etíope, con la cual él se había casado. Porque de hecho se había casado con una mujer etíope, dice la escritura. Ahora veamos algo importante en este capítulo 12 del verso 1. ¿Quiénes eran Miriam y Aarón? Eran hermanos, ¿cierto? Eran hermanos de Moshe. Eran hermanos en la fe, podemos decirlo. Era profeta, era sacerdote, eran ministros, podríamos llamarlo, eran ministros. No era cualquier persona. ¿Y contra quién murmuraron? Acá dice que murmuraron contra Moshe. O sea, no lo hicieron contra un egipcio. Era contra el siervo de Yahvé, contra Moshe. ¿Sí? Entonces podemos ver acá que quizás ellos por un momento se olvidaron que ante todo Moshe era una autoridad espiritual de Miriam y de Aarón, ¿sí? Antes de ser familia o de cualquier situación, ellos debían considerar que estaban, ¿sí?, hablando o criticando en contra del siervo de Yahvé, porque Moshe estaba ejerciendo una asignación espiritual que Yahvé lo había llamado a hacer, ¿sí? No debían murmurar o no debían criticar en cuanto a la vida personal de Moshe. Bueno, aquí unos estudiadores dicen que cuando habla de que a causa de la mujer etíope, tenía que ver por costumbres o por sus leyes, de que se apartaba para recibir revelación de parte del padre. Moshe se apartaba de no estar con su esposa, ¿sí?, para recibir revelación. Entonces, ¿qué pasa? Mire, podemos ver acá que aunque fueron hermanos, aunque Moshe era su autoridad espiritual, Miriam entabla una conversación o busca a Aarón, porque ella es la que inicia la conversación, busca a Aarón para hablar de Moshe, para hablar algo en contra de Moshe. Y tenía que ver, ¿sí? Dice, a causa de la mujer, ¿sí? Podemos decir acá que se metieron en una decisión personal, quizás podríamos decirlo, se metió en una decisión personal de Moshe, que si se cogió una mujer cusita, que si la mujer cusita era una morena, era una negra, que, en fin, ¿sí? Muchas veces a nosotros se nos olvida que somos ministros, ¿sí? Y nos gusta quizás hablar o meternos en la vida personal de alguien. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién era esta persona de la cual estaban hablando? Como lo dije hace un momento, no era cualquier persona, era la autoridad espiritual en ese momento que ellos tenían. Moshe era la autoridad espiritual de Miriam y de Aarón. Dice el verso 2, ellos dijeron, ¿es verdad que Yahvé, el Eterno, solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y Yahvé oyó. ¿Cómo es esto que Yahvé oyó? Miren,
Aquí podemos ver que en alguna traducción de la Torá, en una Torá donde uno pues toma para ver qué pasó, dice que Miriam entabla esta conversación y comienza a hablar y también le dice, ¿acaso fue únicamente a Moshe que habló Yahvé? ¿Acaso no habló también con nosotros? Es tremendo porque aquí estaba haciendo ver Miriam y diciéndole a Aarón, nosotros también somos profetas, a nosotros también nos habla. Y les voy a decir por qué quizás era esto lo que hablaba, por la respuesta que Yahvé le da. ¿Sí? Y aquí vemos claramente que aunque haya una compañía de profetas, que aunque hayan muchos profetas dentro de la compañía, ¿sí?, la forma, el trato de dirigirse Yahvé a su siervo, a quien lidera, es muy diferente a los demás profetas. Mire lo que dice acá, y Yahvé oyó, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí?, que no solamente hay la primera parte a donde comienzan a decir, ¿sí?, o comienzan a murmurar a causa de la mujer cusita de Moshe. O sea, no solamente estaban hablando o metiéndose en la vida personal de Moshe, ¿sí?, sino que comienzan a hablar también ya en la parte espiritual. O sea, sí, Moisés es profeta, pero nosotros también, a nosotros también nos habla Yahvé. Mucha gente hace eso y dice, no, pero si esa persona es profeta, yo también soy profeta, ya me ungieron como profeta, a mí también me habla Yahvé, o a mí también me habla Dios, como muchos dirán. ¿Sí? Entonces, mire, ellos asumieron que también tenían un don profético o que también recibían, ¿sí?, revelación profética de parte de Yahvé, ¿sí? Pero todo lo que ellos estaban hablando a espaldas de Moshe, eso lo escuchó Yahvé. Entonces, ¿qué dice? ¿Sí? Dice, oyó Yahvé, lo oyó. Y no es que este lo oyó quiere decir porque es que Yahvé está espiando o viendo para... No, es porque la palabra dice que los ojos de Yahvé están sobre los justos, pero también están sobre aquellos malos. Sus oídos están atentos a todo lo que pasa dentro de su pueblo. A veces nosotros ignoramos y podemos decir, yo comienzo a hablar mal, voy a poner aquí de lo que veo acá, voy a hablar de la hermana Ángela y de su esposo, me voy a poner a hablar mal de ellos. Ay no, si supieran la hermana, como ellos están en Quito y ni saben lo que estoy hablando acá de ellos. Pero resulta que no es así. Resulta que ellos son ministros de Yahvé, son siervos de Yahvé, y Yahvé tiene sus ojos y sus oídos atentos a lo que está pasando en su pueblo, con sus hijos. A veces podemos decir, pero como yo estoy en otro lado, aquí nadie me escucha. O podemos decir, pero cuidado se lo vayas a decir, te voy a contar a ti esto, pero no se lo digas a nadie. ¿Sí? Y resulta que el Padre lo está escuchando. Podemos ver aquí Miriam y Aarón, ¿sí? Miriam, pero la que levantaba todo, la que incitaba, la que hablaba era Miriam. Y decía, sí, pero nosotros también somos profetas. No solamente por Moshe hablado, no, a nosotros también nos da revelación, a nosotros también nos habla, nosotros también podemos hacer esto. No, es que si tal persona lo hace, yo también lo hago. Les decía en estos días, ¿sí?, que cuando alguien ve hacer un acto profético y alguien toma y hace lo mismo, eso no es un acto profético, eso es una brujería. No, es que yo vi que tal profeta lo hizo y yo lo hago. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Y sabe para qué lo oyó Yahvé? Porque los iba a llamar a un juicio.
¿Por qué digo un juicio? Bueno, porque los iba a llamar y les iba a decir, bueno, vengan y ya vamos a ver que así pasa. Los llama. A veces creemos que nadie nos escuchó, no pasa nada. Queremos hablar y decimos lo que diga. Ten mucho cuidado de hablar de un siervo de Yahvé. Y ojo con esto, yo voy a decirles algo aún a los esposos. Porque a veces que se les olvida que antes de ser esposa son hijas de Yahvé y que son siervas de Yahvé. Varones, tengan mucho cuidado de hablar despectivamente de su esposa, porque estoy hablando lo que el Padre me está mostrando. Porque a veces creemos, no, es que como es el esposo y habla lo que quiere, pero acuérdate que ella es hija y que ella tiene padre. Acuérdate que ella es una ministra, acuérdate que ella es una sierva, ¿sí? Entonces, los ojos y los oídos de Yahvé están puestos para cuidar a sus hijos, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y también las mujeres, cuidado de gritarle a tu esposo, cuídate de no hablar mal de tu esposo. Recuerda que él es el sacerdote de la casa, recuerda que él es el varón, ¿sí? Que el Padre ha llamado. Que si no se ha levantado, tendrá que darle cuentas al Padre si no se ha levantado como sacerdote. No es a ti que te va a pedir cuentas, mujer. Es al varón, porque fue llamado por Yahvé. Entonces esto y Yahvé o yo significa que Yahvé los iba a llamar a cuentas, podríamos decirlo así. Los iba a llamar a cuentas, los iba a llamar a un juicio. El verso 3 dice, y el varón Moshe era muy humilde, más humilde que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Aquí la palabra humilde, y siempre lo estamos hablando, ¿sí? Es que humildad no tiene que ver con pobreza, porque la religión nos enseñó, es que es bien humilde, vive en una casa bien humilde. Y la religión nos hizo creer que mientras más sucia sea la casa, porque a veces le comparan, no, mire, es que es humilde. No, usted puede vivir en una casa humilde y limpia, ¿sí? Humildad no es sinónimo de pobreza. Sí, porque la religión hizo creer eso, que era sinónimo de pobreza. Humilde, sí, acá está hablándonos, sí, que era manso, era humilde, sí, él estaba bajo la sujeción de Yahvé, era obediente a sus instrucciones, era leal, era fiel, sí. Y dice, era más humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe usted por qué cree que hace esta relación acá en el verso 13, o hace esta acotación de decir que era muy humilde? ¿Qué tiene que ver el que estén hablando de Moshe y que luego nos diga que era muy humilde? ¿Sí? Aquí podemos ver una diferencia en Moshe de otros profetas. La diferencia de Moshe fue su humildad. La palabra nos enseña que Yahvé resiste al soberbio y al orgulloso, pero que al humilde lo exalta. Al humilde lo tiene de cerca, al humilde lo respalda, al humilde siempre lo va a tener allí, que cuando le envía a hacer algo, él siempre va a estar de su lado. Pero a un soberbio, a un orgulloso, aquel que cree tener la razón, aquel que cree que él puede hacerlo solo, que él puede hacerlo todo, Yahvé lo mira de lejos. Moshe era muy diferente. Y en este tiempo usted puede ver la diferencia de otros profetas, ¿sí? Usted puede ver la diferencia. Porque humilde, manso, leal, fiel, ¿sí? Moshe era diferente. Y eso lo caracterizaba ¿a qué? A que Yahvé lo respaldaba, a que Yahvé lo tenía muy de cerca. El verso 4 dice, Yahvé le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam,
ustedes tres salgan a la Kehilá, ustedes tres salgan, ¿sí? O al Mizcán, al tabernáculo del testimonio. Los llama a los tres, que salgan al tabernáculo, que salgan, ¿sí? Y dice, y los tres salieron. ¿Sabes qué estaba haciendo acá? Ya los estaba llamando a un juicio, como yo digo. Los estaba llamando a cuentas, y también llama a Moshe. ¿Por qué? Porque él era el implicado. Porque era de él, de quien estaban hablando. Y dice que los tres salieron. Salen. Y dice en el verso 5, Yahvé descendió en una columna de nube y se paró en la entrada del tabernáculo, y él convocó a Aarón y a Miriam. Mire, aquí hay algo tremendo. Los llama a los tres que vayan, ¿sí? Que vayan, que salgan, porque dice, salgan al tabernáculo o salgan, ¿sí? A la Mizcán, vayan, porque seguro estaban en su tienda. Y dice que ellos van hacia el tabernáculo, Moshe, Miriam y Aarón, pero cuando ya estaban allí, ¿sí? Yahvé les dice, Yahvé desciende en una columna de nube y se paró en la entrada de la puerta del tabernáculo. Y él convoca o los llama a donde él estaba, los llama a Aarón y a Miriam. Y dice, los dos salieron. ¿Por qué los llama solo a los dos? Los llamó a ellos que habían estado en la conversación. Aunque Miriam fue la que inició esta conversación de crítica, aunque Miriam fue la que levantó las palabras diciendo, pero es que Moshe no solamente él es profeta, nosotros también recibimos revelación, los llamó a los dos. Los dos salen y Yahvé les dice, oíd ahora mis palabras. Si hubiera profeta entre ustedes en una visión, yo, Yahvé, me haré conocer ante él. En un sueño le hablaré. Se le estaba diciendo, ¿qué estaba juzgando aquí Yahvé? Aquí no les dijo por qué estaban hablando de la mujer cusita. Aquí les hace ver y les dice, escuchen mis palabras o escuchen lo que les voy a decir. Si hay profeta entre ustedes, a estos profetas yo me les voy a revelar o me les voy a dar a conocer a través de visión o a través de sueños. Así les voy a hablar. O sea, le estaba diciendo Miriam y Aarón, sí, ustedes son profetas, pero a ustedes les hablo por visiones y por sueños. Pero, dice el verso, ¿sí? El verso 7. Pero no así con mi siervo Moshe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? ¿Sí se da cuenta que estaba haciendo una diferencia? Él estaba diciendo, sí, es cierto que ustedes son profetas, pero a ustedes me les revelo de una manera diferente. Con mi siervo Moshe no es así como con ustedes. Dice, en toda mi vallid o en toda mi casa, él es el más leal. Boca a boca hablo yo con él en una visión clara y no con acertijos. La figura de Yahvé contempla él. Les voy a leer en otra traducción. Dice, pero no es de esta forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Yahvé. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Aquí podemos ver, como yo les decía, sí, Yahvé escuchó. Y eso que escuchó, y ese llamado que les dijo, bueno, los necesito que vayan
al Mizcán o al tabernáculo. Y él desciende al tabernáculo, los llama solo a los dos, pero quería que Moshe esté presente para que escuche lo que iba a dictar como sentencia o lo que iba a venir como consecuencia a causa de murmurar, no por la vida personal de Moshe, sino por lo espiritual. ¿Sí? Porque Yahvé lo que le hace ver o lo que les dice, bueno, ustedes estuvieron diciendo que yo me les revelo a ustedes, que ustedes también son profetas, sí, pero a ustedes me revelo o les doy revelación por sueños o visiones, pero a mi siervo Moshe, con él es muy diferente, con él no es como con ustedes, mi siervo Moshe es fiel, es leal, y yo a él me le revelo directamente, cara a cara, boca a boca, como dice acá. Le doy una visión clara, no en acertijos. ¿Sí? ¿Por qué no tuvieron temor de criticar? Acá dice, ¿por qué no temieron hablar en contra de mi servidor Moshe? Podemos darnos cuenta acá, en este verso 7, ¿sí? En el verso 7, lo que hemos leído, ¿sí? Cómo Yahvé le dice, no así como a ellos haré con Moshe. Con él es diferente. Mi comunicación es directa. ¿Saben por qué? Porque él es fiel, él es leal. Él no cambia. ¿Ustedes sí se han dado cuenta que hay gente que cambia según su estado de ánimo? ¿O según la condición en la que se encuentra? Moshe era íntegro. Y Yahvé les hizo ver a Aarón y a Miriam que él no estaba diciendo que no eran profetas. Tenían su don profético. Pero le dijo, con mi siervo Moshe, yo hablo directamente. ¿Cuántas veces, gracias Señor, recuerdan ustedes que en una enseñanza, yo creo que fue el día de Shabbat, la maestra Mayra nos estaba diciendo que, y nos leía, ¿sí? En las Besorá, que decía Yeshua que cualquiera que hable en contra de la manifestación del Ruach de Yahvé, ¿sí? No tendrá perdón. Porque a veces nosotros somos ligeros en hablar. Porque a veces entre el mismo pueblo de Yahvé hay ligereza en nuestras palabras. Y murmuramos y criticamos. Y después decimos, pero ¿por qué yo no crezco espiritualmente? Y ya vamos a ver por qué estoy tomando este pasaje, ¿sí? De Miriam, sobre todo de Miriam, ¿sí? El verso 9 dice, luego que les deja muy en claro por qué no tuvieron temor de hablar o de criticar a mi siervo, porque él es mi profeta, al cual yo le hablo cara a cara, al cual no le necesito hacerle dibujitos, porque aquí les estaba hablando, yo no le hablo con acertijos, ni por figura, ni con enigmas. A él yo no le hago dibujitos, o a él yo no le doy sueños, a él yo le hablo de forma directa. ¿Sabes qué hace Lava con un profeta como Moshe? ¿Sí? Podemos estar en el baño y ahí te habla, ahí te dice, ahí te revela, ahí te da estrategias. Es con el que el Padre quiere hacerlo. Quizás no con todos es igual, ¿sí? Entonces, cuando Yahvé les dice esto, dice, la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se alejó. Esta palabra, la ira de Yahvé se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Miriam y Aarón. Se encendió la ira de Yahvé a causa de la crítica, de la murmuración que hicieron en contra de Moshe. Pero no solamente quedó ahí la ira de Yahvé.
dice, y se alejó. Usted se ha puesto a pensar que la religión nos enseñó, ay no, pero es que Dios no castiga, Dios es bueno, Dios es amor. Sí nos enseñaron que Yahvé tiene ira. Sí nos enseñaron que Yahvé también es lento para la ira. Sí, aunque Él se demora porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero Él tiene ira. Y dice que aquí la ira de Yahvé se encendió contra ellos. Y quizás parecía poca cosa lo que dijeron. Ah, no, nosotros también somos profetas. También a nosotros se nos revela. También a nosotros nos habla. ¿Acaso que solamente le puede hablar a Moshe? A ver cuántos profetas hay acá. Gracias, Abacados. ¿Cuántos profetas hay acá? Dentro de la compañía. Algunos, ¿cierto? Algunos con dones proféticos. Algunos que han sido ungidos como profetas. ¿Sí? ¿Será que en algún momento dijimos, pero es que no solo a la profeta Gladys le puede hablar? Es que no solo a la profeta Gladys le puede decir, yo también soy profeta. ¿Cierto? A mí también me revela. Entonces podemos darnos cuenta que aunque hayan muchos profetas, aunque sea una compañía de profetas, a Yahvé le plació escoger una persona. Amén. Gracias, Abacados, por algo que me estaba hablando. En su casa, ¿sí? El varón es la autoridad. El varón es la cabeza. Pero hay algo que les voy a decir de parte del Padre, que me está diciendo que lo diga. Pero hay mujeres con don profético a las cuales el Padre les habla y les dice, no, dile a tu esposo que no, que esto no, que no lo haga, que por ahí no es. ¿Sabes por qué? Porque aunque el varón sea la cabeza, aunque el varón sea el sacerdote, el Padre ahí en esa casa tiene a alguien que tiene don profético o que es profeta. Porque no es lo mismo don profético que ser profeta, cuidado. Entonces, el Padre ha puesto a alguien. Y quizás, ¿qué tal si es una joven, si es una niña, si es tu esposa, tu hija, tu hijo? Pero hay esposas que tienen dones proféticos. Y a veces, no, es que yo soy el hombre y yo soy el que mando y yo soy el que digo aquí cómo se va a hacer. Y voy a asumir, voy a meterme en esta deuda porque voy a hacer este préstamo y resulta que por ahí no es, porque te vas a ver endeudado, porque después no vas a poder pagar y la esposa o alguien te está diciendo, no, mira, no lo hagas, es que yo siento que no, por ahí no es. No te metas en ese negocio, por ahí no es. ¿Sí? Entonces, y de pronto alguien sale hasta mal y dice, no, tú no te metas, tú no sabes nada. Entonces tengamos mucho cuidado porque, ¿sí? De pronto, en tu casa hay profeta. En tu casa hay una voz profética para ayudarte a traer dirección, consejo. Pero acá estábamos hablando de Moshe, un líder, un escogido. Es decir, en cada lugar a donde el Padre ha plantado a alguien como líder, es porque ese líder es el que recibe revelación, es porque ese líder es el que recibe las instrucciones de cómo se hace, de cómo se lo lleva, de qué se necesita. ¿Y quién va a cuestionar al líder? ¿Por qué se enojó Yahvé? Porque estaban cuestionando al líder. Yo siempre digo algo. Si el líder se equivoca, al que le va a dar cuentas es a Yahvé. A él tenemos que darle cuentas, porque el llamado no me lo hizo Miriam, ni Marta, ni de María Luisa. El llamado no fue para que me lo hizo Sisi. El llamado no. Si Gladys como líder en esta compañía se equivoca, le va a tener que dar cuentas a Yahvé. Entonces miren, si cada uno de ustedes se equivoca, ¿sí?
le va a tener que dar cuentas también a Laba. Y la ira se encendió contra ellos y dice que se alejó. La nube se había alejado de encima del tabernáculo y he aquí que Miriam fue afectada con una lepra. Estaba blanca como la nieve. Fue afectada Miriam. ¿Por qué Miriam? Porque Miriam fue la que comenzó la crítica. Porque Miriam fue la que comenzó a levantar, ¿sí?, esas críticas en contra de el siervo de Yahvé. Y cuando yo leía en el verso 10 que dice que la nube se había alejado. ¿Por qué nube? Porque Yahvé descendió en la columna de nube. Y la nube se había alejado. Y cuando la nube se aleja es cuando llega la lepra. Yo quiero decirte algo. Todos leen o todos comienzan a orar, ¿sí?, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No todos están habitando bajo la nube protectora de Yahvé. Llega un momento donde esa nube protectora de Yahvé se aleja a causa de la murmuración, a causa del chisme, a causa de la crítica. Mire que Yahvé no juzgó el que se metieron en la vida personal a causa de la mujer cosita. Juzgó el hecho de la crítica, de la murmuración, de que, no solo Moshe es profeta, no solo Moshe se le revela a Yahvé. Entonces, cuando esa nube protectora se aleja de tu vida, se aleja de tu casa, viene lepra. Llega la lepra espiritual a causa de la crítica, de la murmuración a un siervo que el Abba ha puesto como líder para cumplir una misión. Eso era Moshe, un líder escogido para cumplir una misión. ¿Y quién lo escogió? Moshe no lo pidió. Ya sabemos que cuántas veces dijo, no, es que yo no puedo, es que yo no sé hablar, es que yo... Pero al Padre le plació escogerlo. Moshe no anduvo buscando. Moshe no le dijo, yo, aquí estoy, escógeme a mí. No. Moshe no lo buscó. Al Padre le plació escogerlo. ¿Sí? Entonces, cuando esa nube se aleja, es ahí a donde aparece o se ve afectada Miriam con esa lepra. ¿Sí? O sea, vino consecuencias a causa de la crítica, ¿sí?, y de la murmuración. Miriam estaba leprosa, ¿sí? Y dice ahí, Aarón se dirigió a Miriam y he aquí que ella estaba afectada de lepra, estaba blanca. Cuando Aarón ve esto, sí, porque dice que Aarón se dirigió a Miriam. Mire que estaban en la conversación Aarón y Miriam, pero Miriam fue la que levantó las críticas, las calumnias. Miriam fue la que comenzó todo y la lepra le afectó a Miriam. ¿Sí? Quizás estaba allí Aarón en la conversación, pero la que inició, yo digo algo, el que conoce los corazones es Yahvé. ¿Cómo estaría el corazón de Miriam? ¿Será que tenía envidia? Entonces Aarón, dice el verso 11, le dice a Moshe, mire, solamente ve a Miriam que estaba leprosa, la ve que estaba llena de lepra. Y Aarón corre o va, se dirige donde estaba Moshe y le dice, te ruego, mi Adón, no pongas sobre nosotros un pecado, pues hemos sido tontos
y hemos pecado. En otra traducción yo leía, y de Aarón le dice, mi Señor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. ¿Y por qué será que él dice, hemos sido tontos? ¿Por qué dice hemos? Porque él prestó su oído, ¿sí? La otra usó su boca, y conocían muy bien las instrucciones. Lo que leímos al principio, ¿qué dice Levítico? No irás por allí levantando calumnias entre tu pueblo. No irás por allí criticando a los de tu pueblo. Ellos conocían, ellos sabían. Aarón reconoce que pecaron. Por eso les dije, pecaron. ¿Por qué? ¿Y cómo pecaron? Criticando, hablando mal, murmurando, ¿sí? Él reconoce el pecado de ambos. ¿Por qué de ambos? Porque él también prestó su oído, ¿sí? ¿Y sabes qué? Le pide perdón a Moshe. Le dice, te ruego, mi Adón, no pongas sobre nosotros este pecado. Sí, reconozco, hemos pecado. ¿Qué tuvo que hacer Aarón? Reconocer. El problema de esta generación o de muchos es que no nos gusta reconocer que pecamos. Como les decía al principio, en nuestras oraciones es gracias, Padre, gracias por el alimento, gracias por lo que me das. Y oramos, y oramos, y oramos, pero nunca le decimos, te pido perdón, porque pequé contra mi hermano, porque hablé mal. Señor, te pido perdón porque yo mismo murmuré, porque dije, ¿por qué a tal persona lo bendices y por qué a mí no? Eso también es murmurar. ¿Por qué tal persona sí y por qué yo no? ¿Será que le pedimos perdón al Padre por eso? Tenemos que hacerlo. No solamente basta con decirle gracias. Tenemos que pedir perdón. Recuerden, perdona nuestras ofensas, porque ofendemos cuando criticamos y eso no se queda sin consecuencias. Y le sigue hablando Aarón a Moshe y le dice que no sea ella como una persona muerta, como quien sale del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida. Esto me impactó tanto cuando leía. Que no quede como una persona muerta. Y recordé tanto porque es que todo esto ha habido en las instrucciones. ¿Quién se acuerda de las instrucciones que ha venido dando la maestra Mayra? Y nos decía que en la mentalidad hebrea una persona era considerada muerta cuando yo hoy no recordaba todo lo que ella había dicho y le llamé a preguntar. Porque justo en esta parte me detuve cuando Aarón le dice que no sea ella como una persona muerta. Y se nos había instruido que en la mentalidad hebrea una persona era considerada muerta cuando era estéril, cuando era ciega, cuando era pobre y cuando tenía lepra. Entonces, ¿por qué será que Aarón en su súplica a Moshe le decía que no sea ella como una persona muerta? ¿Qué pasa con una persona muerta? No produce nada. No tiene vida. ¿Será que muchos a causa de la murmuración, de la crítica, están como esta Miriam con lepra y no están dando frutos, no producen nada? ¿A causa de qué? De la lezón hará, de la lengua mala, de que nos gusta hablar, y no hablar de un egipcio, hablar de tu líder, hablar de la persona que él ha puesto. ¿Para qué? Para que te guíe, para que te instruya.
Ojo, que no estoy diciendo solamente de, hablaron en contra de Gladys, no. Usted puede haber hablado en contra de la maestra Mayra, en contra de Jenny, en contra de cualquiera de los que el Padre ha puesto en este lugar para que nos guíen. Sí, porque acá hay 2 maestras que nos están dando instrucción, ¿cierto? En el grupo de mujeres hay personas que están puestas, ¿para qué? Para también dejar un mensaje cada día. Si hay algo que a usted no le parece bien, pues escríbame, que yo lo recibo. Y aquí están ellas, saben que yo les he llamado la atención. Cuando algo no está bien, yo les he llamado la atención. Porque no necesito hacerlo en público. Y les he escrito y les he dicho, esto no está bien. Esto, y a cada una, yo creo que hasta hoy corregí alguna. No crea que no, sí lo hago. Pero no critique, no murmure. Cuando algo usted vea que no está bien, no caiga en lepra. Escríbame o llámeme y dígame, profeta Gladys, mire, tal cosa no está bien o no me parece bien. Pero no caiga en murmuración y en crítica, para que no caiga con lepra. Porque la lepra, ¿sí?, va a traer esterilidad. No va, ¿por qué? Porque es considerada como muerta. Una persona muerta no va a dar frutos. Es como cuando una persona está estéril, no da frutos. ¿Por qué? Porque su matriz está muerta. La lepra trae ceguera espiritual. Es decir, no va a tener visión profética, no va a poder ver más allá de lo que el Abba te quiere mostrar. ¿Y va a traer pobreza? Claro, claro que sí. Y no estoy hablando solamente de una pobreza financiera. Va a estar pobre espiritualmente. Entonces, a veces nos olvidamos. Por eso es que Torah nos recuerda que son instrucciones para vida. No es solamente leer por leer. Yo recordaba hoy, cuando el Padre habla de la lepra, y comencé a recordar, anteayer dejaron de lepra algo en el grupo. Se nos ha estado hablando de llagas, se nos ha estado hablando qué es lo que el Padre nos quiere decir, qué es lo que el Padre nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere decir acerca de la lepra. ¿Sí? Entonces, mire, aquí en el verso 12, el pedido de Aarón a Moshe le dice, por favor, que no quede como una persona muerta. Y es tremendo. Es tremendo porque sabe a quién tuvo que ir a pedir Aarón por la vida de Miriam, a Moshe. Vamos a ver lo que dice el verso 13. Moshe clamó ante Yahvé diciendo, mire, luego que Aarón le pide a Moshe que no permita que Miriam se quede como muerta, Moshe va a clamar ante Yahvé. ¿Sí? Va a clamar por sanidad para la lepra de Miriam. No fue Aarón. ¿Por qué no fue a clamar a Aarón aquí si también dice que era profeta? O que recibía revelación. O que también Yahvé le hablaba. Tuvo que ir a clamar Moshe. Y Moshe va a clamar y le dice, Yahvé, mi Elohim, te ruego, sánala por favor. En otras traducciones dice, cúrala por favor, te suplico, oh Eterno. ¿Sí? Está hablando Moshe con Yahvé. Y allí la respuesta de Yahvé, podemos ver allí la respuesta enseguida al clamor de su siervo. Pero no era el clamor de Aarón, era el clamor de Moshe. Y Moshe clama ante Yahvé. Y el 14 dice, Yahvé le dijo a Moshe, si su padre le escupiera en el rostro, ¿no sería humillada por 7 días? ¿Sabes qué le quiso decir? Esto de humillación. Podemos ver acá que, voy a leerles lo que dice, que 7 días era el tiempo prescrito, ¿sí?, que tenía que estar fuera o apartada. Vamos a ver qué dice. No sería humillada 7 días
que esté aislada fuera del campamento durante 7 días y luego podrá ingresar. ¿Cuándo? Después que ya haya sanado de su lepra. ¿Qué estaba o con qué estaba hablando Yahvé? Con Torá. O sea, aquí habían unas consecuencias. Vamos a ver qué dice Levítico capítulo 13. Vamos a ver qué dice. Aquí se aplicó Torá. Levítico capítulo 13 dice: Yahvé el Eterno dijo a Moshe y Aarón: si a alguien le sale en su piel un hinchazón, escuche, porque todo esto era considerado lepra, un hinchazón, una costra o decoloración, la cual puede convertirse en la enfermedad de lepra, él será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos que son Cohanim, sacerdotes. El Cohen examinará la llaga, escuche esto, llaga de la piel, y el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es lepra, y después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo, inmundo. La persona que tenía lepra era considerada inmunda, por eso era apartada, dice. ¿Sí? Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, al 7º día el Cohen lo examinará, se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Dice acá, la lepra, voy a decirles lo que dicen los estudiadores, la lepra llamada llaga de lepra es un nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel. Y en los tiempos antiguos se le temía grandemente. Alguna de estas enfermedades, a diferencia de la enfermedad que hoy en día llamamos lepra o enfermedad de Hansen, eran sumamente contagiosas. Las peores destruían el cuerpo lentamente y en la mayoría de los casos eran fatales. Los leprosos eran separados de su familia y amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. Como los Cohanim eran responsables de la salud del campamento, era su deber expulsar y readmitir leprosos. Si la lepra de algunos parecía desaparecer, solo el Cohen podía decidir si esa persona estaba verdaderamente curada. En la escritura se usa a menudo la lepra como una ilustración de pecado, porque es contagiosa, destructiva y conduce a la separación. Entonces, imagínense que podemos leer acá qué nos dice Levítico, ¿sí? Porque la instrucción de Yahvé fue que ella tenía que estar fuera del campamento 7 días. Se la consideró inmunda. ¿A causa de qué? De la lepra. ¿Y por qué le vino la lepra? Por murmurar, por criticar. Y dice, Miriam estuvo aislada fuera del campamento durante 7 días y el pueblo no se desplazó hasta que Miriam fue llevada de. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Miriam, cuando dice fue confinada por 7 días, ella fue sacada del campamento. Esa fue, ¿sí? Lo que dice Torá, lo que decía la instrucción que tenía que hacerse. Su lengua, lo que por un momentito habló, le costó consecuencias. Fue declarada inmunda 7 días. Ahora, veamos una cosa. Quizás en este tiempo nosotros podemos decir, pero es que ya no nos vamos a salir del campamento, como no pasa nada, ¿qué campamento o de qué campamento se nos va a sacar?
¿O de qué campamento me van a sacar? Porque sí, yo hablé o critiqué o murmuré en contra de alguien, pero ¿de qué campamento me van a sacar ahora? ¿Sí? Entonces, hemos venido hablando del cerco protector que Yahvé hace a sus hijos, a los que obedecen Torá. No permitamos que un momento de hablar, de decir algo, nos lleve a que seamos sacados de esa protección que el Padre tiene para con sus hijos. Un momento de hablar de Miriam le trajo consecuencias y fue humillada porque fue separada de entre su familia. Eso era lo que hacían a los leprosos, a los que estaban inmundos, los separaban de la familia. Ella fue separada del campamento, ella fue separada de los que estaban allí con ella. Quizás esta enseñanza pueden decir muchos, pero es que eso pasó en ese tiempo. No, pero es que la palabra no ha pasado. Torá sigue vigente y seguimos viviendo por la Torá. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Con esto vamos a finalizar, porque de pronto podemos decir, pero es que eso fue en otro tiempo. Ya ahora nosotros estamos en otro tiempo y no nos pasa nada. Vamos a ver qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Veamos. Primera carta de Pedro, capítulo 10, verso 10. Dice la palabra. El que quiere, porque, hay primero un porque, o pues, el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice acá, debe mantener su lengua fuera de maldad y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien. Escuche lo que dice. Busquen Shalom y corran detrás de él. Porque Yahvé tiene sus ojos. ¿Cómo es eso? Yahvé tiene sus ojos, o sus ojos están sobre los justos. ¿Quién era Moshe? Un justo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Yahvé está contra aquellos que hacen iniquidad. Entonces, mire, ¿cuál es la instrucción? Torá no ha pasado, pero también en el pacto renovado se nos habla de que si nosotros, cualquiera, quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuáles son esos días buenos? Vamos, estamos hablando de la lepra. No quiere estar con lepra, no quiere tener enfermedades, no quiere tener problemas que le ocasionen su salud deteriorarse. Si usted quiere ver días buenos, si usted quiere que le vaya bien en todo lo que está haciendo, debe de mantener su lengua fuera del mal. O sea, de no hablar mal de otra persona. Tenemos que cuidarnos de no usar nuestra lengua para murmurar, para criticar. ¿Sí? Dice, vuélvanse del mal. O sea, pidamos perdón. Si hemos estado hablando mal de alguien, pidamos perdón. Busquemos hacer lo bueno. Si vemos que algo no está bien, oremos por esa persona. Si queremos decir algo,
comuniquémoslo, no nos quedemos murmurando y murmurando y murmurando. Si algo no está bien, pregunte, diga, expóngalo, pero no permita que vaya a llegar lepra a su casa, a su vida, y contamine todo lo que hay en su casa. ¿Sí? Yahvé tiene sus ojos puestos sobre los justos. ¿Sí? Entonces, mire, Él siempre va a mirar qué está pasando con los justos. ¿Estamos hablando mal de una persona justa? ¿Estamos murmurando en contra de un justo? ¿Y quién es un justo? Ya eso lo sabemos, ya le hemos hablado que un justo es aquel que es guardador de Torá, aquel que vive conforme a la Torá. Porque no está hablando acá de un egipcio, de un impío. Está hablando de un justo. Moshe era un justo. Él era fiel a Yahvé. Por eso Yahvé lo defendía. Por eso Yahvé estaba a su lado. Yahvé se manifestaba a él, revelaba, le hablaba. ¿Sí? Y sus oídos estaban atentos a sus oraciones. Sí, porque él clamó. Clamó por Miriam y le dijo, sánala, por favor. Hoy en la tarde que yo meditaba en esta palabra, estaba solitica acá en la oficina y meditaba esta palabra, sánala, por favor, y clamaba un Moshe. ¿Sabe qué podía yo entender? Que cuando lleguen esos días malos, aquellas personas que criticaron de nosotros, aquellas personas que se burlaron, que difamaron, que le lleguen los días malos, ¿saben a quién van a tener que recurrir? A ti. Porque es la oración del justo la que puede mucho. En la religión se nos hizo creer, repite, la oración del justo puede mucho. No, un justo es un guardador de Torá. Un justo es aquel que vive conforme a la Torá. Amén. Y esas oraciones son respondidas. Esas oraciones son las que llegan hasta el Padre y el Padre responde. Amén. Por eso muchos dirán, ay, pero ¿por qué a otra persona le responde y por qué a mí no? Miremos, examinémonos si estamos viviendo en justicia, si estamos viviendo como esos justos o todavía hay áreas donde estamos siendo transgresores de Torá. Porque podemos estar orando y 40 días de ayuno como hace la religión y orando. Pero, ¿sabes algo? Cuando el justo clama, el Padre responde. Santo. En cualquier momento. Eso era Moshe, un justo, fiel. ¿Qué es una persona fiel? Una persona que te cuida tus espaldas, una persona que está allí siempre, ¿sí? Y no permite que hable mal de otro. Moshe era un guiador, uno que guiaba con Torá, uno que instruía con Torá, uno que obedecía a Torá. No todo aquel que dice ser fiel realmente es fiel. Por eso le hizo ver claramente Yahvé que aunque había muchos profetas, la diferencia con Moshe es que él era fiel, es que él era leal. Una persona leal te guarda, te cuida. Una persona leal no habla mal de ti. Amén. Eso era Moshe. Y por eso sus oraciones eran respondidas. Nosotros tenemos que ser como ese Moshe. Que cuando tú clames, el Padre pueda responderte. ¿Cuándo? Cuando vivas como ese justo, obedeciendo Torá, obedeciendo las instrucciones. Yo hoy publicaba algo, quizás muchos lo veían como un chiste, pero era relativo, literal. Que cuando alguien está enfermo y el médico te dice, no coma cerdo porque le hace daño, mire, es que el cerdo,
Ah, sí, no voy a comer cerdo porque me prohibieron. El médico me prohibió. Ah, sí, el médico me prohibió tomar Coca-Cola y no tomo Coca-Cola porque me prohibieron. Si el médico te prohibió la Coca-Cola y el cerdo y qué sé yo, otras cosas más que te prohíba por salud, ¿por qué tú no obedeces lo que dice el médico de médicos que te ha dejado las instrucciones alimenticias para que vivas? Y yo decía, después andamos diciendo, ore por mí, ore por mí. Si no estamos obedeciendo Torah, si ya conocemos, o sea, ¿qué más queremos que se nos revele? Si ya la reveló. Digámosle más bien, Padre, cambia mi corazón endurecido, que no quiero entender lo que dicen las instrucciones alimenticias. Si por tu salud dejas de consumir algo, ¿sí? ¿Por qué no obedeces al Padre para que tengas una vida larga o días buenos? Entonces se ha dado cuenta que en los cigarrillos, en las cajetas de cigarrillo dice, fumar causa cáncer. Y muchos igual fuman, otros dicen, no, me quitaron el cigarrillo porque tenía problemas de pulmón. El médico se los quitó, se los prohibió y lo obedecieron. Pero el Padre nos está diciendo, mira, no comas animales impuros, porque tú eres templo. Tú eres mi templo y te quiero un templo limpio, te quiero un templo donde yo pueda habitar, porque yo soy caos, yo no puedo habitar en un templo sucio, yo no puedo habitar en un templo inmundo. Ah, pero es que no, pero es que a mí todavía no se me ha revelado el Padre, eso es a la profeta Gladys que se le reveló. Bueno, entonces dile que te cambie el corazón de piedra, porque el corazón de piedra no va a recibir ninguna revelación. Para que tú puedas obedecer las Toratot, para que tú puedas obedecer las instrucciones y tengas salud y puedas recibir esos días buenos que dice la palabra, porque eso es lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Y con esto voy a terminar con una revelación que la me dio, que quizás la compartí un poquitico en mi estado de WhatsApp. Pero viene un tiempo de lepra. Ayer cuando vi que el ministro José subió una imagen al grupo, esa imagen yo la había compartido en mi página profética el año pasado. Compartí la imagen con algo que el Padre me reveló y tenía que ver con llagas y úlceras, que es el segundo golpe que viene a la tierra, enfermedades. Y es tremendo porque lo que hoy el Padre me decía es que muchos ministros van a comenzar a enfermar. Pero viene un juicio a causa de la lezón hara, de la lengua mala, de la crítica y de la murmuración. También va a llegar lepra. También van a llegar esas llagas. También van a llegar esas úlceras. También van a llegar esas enfermedades. ¿Y por qué esta palabra ha sido entregada hoy? Porque usted y yo, al igual como se los llamó a los tres y le dijo, vengan los tres, hoy el Padre nos ha llamado y nos ha convocado para entregarnos esta palabra, para que cuando usted vea a alguien, usted pueda decirle, esto el Padre habló, ¿sí? Y solo la oración de un justo va a poder servir de intercesión por la llaga, la lepra, la úlcera o lo que venga como enfermedad a aquellos ministros o aquellos siervos que no controlaron su lengua. Entonces, con el Padre no se juega. Hoy nosotros hemos sido advertidos para que, si eso ha pasado en nosotros, si hemos levantado alguna crítica o alguna murmuración en contra de alguien, este sea un buen tiempo para que nosotros pidamos perdón al Padre
para que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón y que ninguna lepra llegue a nuestra vida, para que nosotros realmente podamos estar gozando de esos buenos días que el Padre habla en su palabra, porque Él quiere darnos salud, como dice la Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Cuando habla de prosperado no quiere decir, amado, yo deseo que tú tengas harto dinero. No. Está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado, o sea, que tú camines con la bendición de Yahvé. Amado, yo deseo que tú seas guiado y conducido a hacer lo correcto por Yahvé. Que todo lo que tú emprendas te vaya bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que tengas días buenos, así como prospera tu alma, así como tú vas a crecer espiritualmente. Yo deseo que tú vayas prosperando, que tú vayas de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que tu día sea perfecto. Que todos nos equivocamos, sí. Y recuerde que Santiago dice, Jacob, que esta lengua a veces no se la puede controlar, pero ya el Padre nos ha hablado. Pidamos perdón si en algo nos hemos equivocado, si algo hemos hablado de más, porque esa lepra que va a desatarse sobre el mundo entero no nos llegue a nosotros. Que esa lepra que va a desatarse sobre la humanidad, esas llagas, esas úlceras, no nos llegue a nosotros. Amén y amén. Que el eterno Yahvé, el Elohim de los hebreos, nos continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo a todos. Y este es un tiempo para meditación y para pedir perdón a nuestro Abba Kadosh. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom.